Gracias, buenos días a todas y a todos. Antes que nada agradecer a la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes las tareas que se han llevado a cabo desde el gobierno federal en la construcción de dos comisiones presidenciales, dos comisiones de la verdad, de las cuales quiero conversarles el día de hoy. Es muy importante para mí, para las personas que ayudamos en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, pues dar esta información de la forma más accesible, por supuesto siempre ofreciendo la puerta abierta que hoy la Secretaría de Gobernación mantiene como una regla. Es para mí importante también llevar esta reflexión sobre la Secretaría de Gobernación con la que hoy contamos, ¿no? Es interesante cómo la Secretaría que antes, pues bueno, detenía arbitrariamente, torturaba, ejecutaba personas, pues hoy sea donde se radica la garantía y la protección de los derechos humanos. Y particularmente en el caso que hoy nos llama aquí, pues decirles que de 3 de las comisiones presidenciales que hoy existen en el país, emitidas por el presidente de la República, 2 justos se encuentran ubicadas en la Secretaría, particularmente en la Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual es presidida por el licenciado Alejandro Encinas. Y bueno, es importante también compartir con ustedes que la creación de la primera comisión presidencial fue la comisión para atender el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Fue el primer acto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él firma el decreto a inicios de diciembre, es el primer decreto presidencial que se emite para la creación de la Comisión de la Verdad, de la cual, pues bueno, con el paso del tiempo se fue conformando de una manera pues mucho más potente, ¿no? Un poco de antecedentes. La Comisión Presidencial se crea a partir del empuje que las organizaciones de la sociedad civil, acompañantes de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, han impulsado por muchos años. Las organizaciones acompañantes de los padres son Serapaz, el Centro PROT, la Chinolan y Fundar. Ellos, en el litigio que han llevado por tantos años con los familiares, lograron un precedente muy importante que seguramente algunos y algunas de ustedes han escuchado alguna vez. Es una resolución del primer tribunal colegiado en Tamaulipas, el cual ordena la creación de una comisión de investigación para la justicia y la verdad en el caso Igual. Este mandato judicial no se había cumplido, insisto, una vez más, hasta la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué es importante esto? Antes de entrar a la profundidad de las comisiones y de cómo se componen, es importante desde nuestra visión tener claro una cosa. El momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador toma posesión en este nuevo gobierno, nosotros no lo vemos como un cambio de gobierno, de administración. Estamos convencidos que es un cambio de régimen, y las experiencias latinoamericanas y mundiales pues arrojan que cuando se cambian de regímenes autoritarios, opresivos, a regímenes democráticos, también el tema de la justicia tiene que pasar por esta transición necesaria. Es importante que los nuevos cimientos de este nuevo régimen y de esta nueva forma de hacer gobierno no se construyan sobre violencias pasadas, no se construyan sobre hechos que nunca debieron de haberse cometido, porque si eso sucediera, lo que estaríamos destinados, por supuesto, es a repetirlo, ¿no? La violencia se construye sobre otras violencias.
creo que el presidente Andrés Manuel entendió muy bien este tema y tuvo la sensibilidad en su transición de comprometerse con los padres de crear esta comisión de la verdad. Bueno, un poco ese como antecedente es uno de los compromisos que el presidente establece en sus 100 compromisos en el Zócalo en 2018. Eh, Va con los papás a Guerrero, se compromete y bueno, echa a andar con el subsecretario Encinas, que además nosotros a más de 3 años de estar ayudando en las tareas de la comisión, pues hemos visto, híjole, cómo estos nuevos modelos de justicia, por supuesto, a veces se tienen que, pues, colocar con casi con calzador, ¿no? Bien dice el presidente cuando nos habla del elefante reumático. Una de las mejores muestras es el trabajo de las comisiones presidenciales. Pero bueno, un poco para compartirles cómo es que han funcionado, cómo hemos venido trabajando, les voy a contar un poquito cómo está conformada la comisión presidencial del caso de Ayotzinapa. Tiene como integrantes, el presidente es el subsecretario Alejandro Encinas, está conformada del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la titular de la Secretaría de Hacienda, participa también la Secretaría de Salud para el acceso victimal y de salud a las víctimas. Bueno, también está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, y la verdad es que con el paso del tiempo se han ido integrando más autoridades. Es importante establecer que el decreto firmado por el presidente de la República establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a participar y ayudar a las tareas de la Comisión Presidencial, ya sea en el acceso a la información, ya sea en la coordinación interinstitucional necesaria. La Administración Pública Federal tiene que tener, como lo ha ordenado el presidente de la República, en el centro a las víctimas. ¿Y por qué menciono eso? Me parece muy importante compartirles que nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para que las víctimas de la desaparición de los jóvenes, las víctimas indirectas, sus padres se sientan parte, se sientan integrados de la comisión presidencial. Ellos van a las sesiones ordinarias que tenemos cada periodo con el presidente de la República, donde vamos reportando los trabajos de la comisión presidencial. También tenemos sesiones que son en la Secretaría de Gobernación, para los cuales los padres nombraron 5 representantes, que son los que llevan, digamos, la voz de todos y todas los padres y madres de los jóvenes. Y bueno, por supuesto, la comisión cuenta con un equipo administrativo para poder operar su mandato, cuenta con recursos, cuenta con presupuesto. Y bueno, un poco ya al inicio del año de 2019, ya que teníamos todo este andamiaje institucional, toda esta maquinaria para poder trabajar, pues por supuesto había que cumplir el decreto como así lo establecía, y en una parte del decreto establece la necesidad de la creación de una fiscalía especializada. Como saben, y si no lo saben, lo platicamos, hoy la Fiscalía General de la República es un ente constitucionalmente autónomo que no depende del Ejecutivo. Entonces, pues esta petición directa al presidente de la República, al fiscal general de la República, de poder ayudar a los trabajos de la comisión, tuvo efecto. Se creó la unidad especializada para investigación del caso Ayotzinapa. Los papás fueron muy participativos en la elección del fiscal especializado, que es el maestro Omar Gómez, que también hace una tarea importantísima en las labores de la comisión. Ha sido un ejercicio muy interesante, muy bonito, pero he de compartirles también, vaya, no existía algo así en este país, ¿no? México había tenido ejercicios de comisiones de la verdad similares. Existió una comisión en Guerrero específica para tratar casos de guerra sucia, que también hablaremos de eso un poquito más adelante, y lo que fue que fue la Fiscalía Especializada también de Crímenes del Pasado. Esa fue en el gobierno de Vicente Fox, pero no tuvo como
digamos, un cierre, no permitieron la publicación del informe. La verdad es que los ejercicios son son pocos y bueno, entonces se construyó un poco pues con las experiencias internacionales, por cómo iban dictando los propios papás. Eh, y bueno, entre las cosas importantes también a destacar de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, una es la creación de la Fiscalía, por otro lado, las tareas que hace la Secretaría de Salud con la Comisión de Víctimas para proporcionarle a los papás y madres las condiciones necesarias para su salud. Es importante también dejar claro que pues muchas veces las víctimas, sobre todo de violaciones tan graves como lo son la desaparición forzada, tienen una merma en su salud muy importante. Nosotros, junto con las organizaciones, analizamos uno de los estudios que tiene que ver con el impacto psicosocial que han sufrido los papás, que es creado por estas organizaciones, que se llama Yo solo quería que amaneciera, en donde relatan justo enfermedades que hoy tienen los papás que no tuvieron que haber tenido, enfermedades como diabetes, como hipertensión, estrés, derivado del hecho victimizante. Entonces, ahí también la Administración Pública Federal ha ayudado a, a cuidar el tema de la salud de los papás. Por ejemplo, también les decía yo hace ratito, Relaciones Exteriores también nos ayuda. ¿En qué es importante Relaciones Exteriores? Como saben, en el gobierno pasado, los padres solicitaron la incorporación de un grupo de expertos independientes, que esto también es un ejercicio que se da en algunas comisiones de la verdad. En todo este camino de comisiones de la verdad hemos hecho también análisis de las comisiones en el mundo. Vaya, hay comisiones importantes, el cuales creo que nos dejan unas buenas experiencias, como es Argentina, como es Chile, como es Colombia. Es importante revisarlas, leerlas, repensarlas. Y hago este paréntesis por el tema internacional, porque siempre es importante, creo, tener ese ojo externo. Digo, al final, Ayotzinapa es una herida que llegó a todas las partes del mundo, ¿no? Es importante el tema porque, pues, creo que el hecho de que la gente del GIEI pues viniera a ayudar le dio una esperanza que hacía mucha falta a los papás los primeros 5 años de la desaparición de sus hijos. Entonces, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros regresamos al GIEI. Hacemos todas las gestiones necesarias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Oficina de Naciones Unidas, con la ONU, para volver a traer a los expertos, que es Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Berenstein. Para los papás ha sido también pues importante la permanencia del GIEI. Hemos hecho un trabajo creo que muy estrecho con la comisión presidencial. Una vez que estuvo como ya agarrando esta maquinaria, el carril, que fue los primeros meses de diciembre, ya con el fiscal Omar, ya con el GIEI incorporado, pues bueno, se empezaron tareas de búsqueda, se iniciaron tareas de búsqueda en toda la región de Guerrero, ya tanto en vida como en fosas. Fue la pues una de nuestras primeras misiones. Nosotros enfrentamos una crisis de derechos humanos a la llegada de este nuevo gobierno, heredada por más híjole, de 100 años. La verdad es que para nosotros fue muy impactante llegar a un país lleno de fosas clandestinas y nosotros pues iniciamos buscando por ahí. Debo de compartirles, a mí siempre me ha parecido muy importante destacar que desde el inicio de los trabajos de la comisión, todos los días, o sea, vacaciones, años, no importa, hay gente en este momento que tenemos esta conversación buscando en la Sierra de Guerrero, todo el tiempo hay personas ayudando a la búsqueda. En la misma, en el mismo camino de la comisión presidencial, pues bueno, se han encontrado miles de fragmentos que son
algunos difíciles de procesar, algunos imposibles de procesar, porque la tecnología, la ciencia todavía no ha llegado a ese nivel de, de, de expertise. Sin embargo, también hemos encontrado positivos, que, bueno, positivos es como se establece desde la técnica forense, que han dado resultado en los casos de dos jóvenes normalistas que se han encontrado estos hallazgos en las tareas de la comisión presidencial, los cuales, pues bueno, la coadyuvancia de la defensa de los papás, o sea, los abogados de los papás han solicitado, y los padres, por supuesto, o sea, a través de su representación, han solicitado que estos fragmentos sean revisados siempre en la Universidad de Innsbruck, en Austria, el cual hace un proceso en el cual también Relaciones Exteriores ha apoyado en las tareas para poderlos llevar y para poder hacer los trabajos desde allá. También el subsecretario Alejandro Encinas, como el presidente de la comisión, ha encabezado esos trabajos. La verdad es que nosotros hemos intentado hacer las cosas distintas, hacer las cosas bien. Es importante también establecer todas las veces que han habido hallazgos, los papás son los primeros en saberlo. Deben de recordar ustedes que son muchas jóvenes y jóvenes y mujeres jóvenes que nos acompañan en estos espacios. Recordarán que cuando estaba Peña Nieto, pues los papás se terminaban enterando por la tele. O sea, los papás veían en la tele que encontraron un joven que probablemente era uno de sus hijos. Eso es un hecho súper revictimizante, es un hecho muy cruel y muy inhumano. El subsecretario Encinas ha dado la instrucción a todas las personas que integramos la comisión presidencial que ante cualquier hallazgo positivo o negativo sean los papás los primeros en enterarse de manera directa con sus acompañantes, con el respaldo psicosocial por si es necesario. Entonces, creo que hay muchas cosas que pues no necesariamente, digamos, híjole, se pueden transmitir en los informes, en los partes que da el subsecretario, por supuesto, al presidente. Por eso es muy importante para nosotros, y lo comentaba con él, el poderlo compartir hoy con ustedes, el poder establecer, pues bueno, cómo han sido los trabajos. Insisto, es una responsabilidad del Estado. Hoy es diferente porque se asume como estos cuatro pilares, ¿no? Que nos ofrece un poco, queriendo ir un poco más a lo técnico, las propuestas de justicia transicional, ¿no? Que es lo que les decía al principio, ese tránsito de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, en donde los derechos humanos se garanticen, se respeten, se protejan, se promuevan. Ese cambio tiene como ¿cómo explicarles? Cuatro pilares, ¿no? Que lo constituyen, que son los pilares de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Es súper importante para esta conversación que lo tengamos muy claro, estos cuatro pilares. En este caso, nosotros somos la Comisión de la Verdad. La instrucción presidencial que nosotros tenemos en las tareas de la Comisión de Ayotzinapa es saber qué pasó. Por años nos mintieron con una verdad histórica que es falsa, que es ridícula, sin elementos técnicos, científicos, normativos, y nosotros pues estamos con ese compromiso, insisto, que eh, es una obligación que ahora el Estado asume, es encontrar la verdad, es poderles explicar la verdad a los papás, principalmente a los padres y madres, y por supuesto a la sociedad en su conjunto. Es importante pensar que los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, todas las personas tienen que saber qué es lo que sucedió, insisto, para que esto no nos vuelva a pasar, porque ya cometimos ese error en el pasado. Y creo que ya no nos podemos dar ese lujo. Por supuesto, el caso de México es muy distinto a los países latinoamericanos, porque aquí no hubo declarada como tal, pues una guerra
o un, ¿cómo lo llaman? Un elemento de esta naturaleza. Aquí nos acostumbramos a estos eh, regímenes autoritarios, ¿no? Hasta que, por supuesto, el pueblo organizado tomamos una decisión de un gobierno distinto. Eh, Esto un poco con el tema del caso Yotzinapa, que voy a regresar en un momento a eso, pero un poco quiero profundizar en este pasado doloroso que vivimos hoy en México. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Gobernación, eh, estaban registrados 26,000 personas desaparecidas. Eh, ojo, también los registros no eran profesionales, no estaban comunicadas las bases de datos, un desastre, de verdad, un desastre. La Comisión Nacional de Búsqueda se equipa, contrata gente experta, técnicos, empiezan las búsquedas, eh, se empieza a fortalecer la institución, la institucionalidad en el tema de búsquedas y el tema de derechos humanos empieza a ser prioridad en este gobierno. No era prioridad antes. En este gobierno me parece que es la primera vez que la política pública tiene como los derechos humanos como un ejercicio transversal. Regreso a lo de los 26,000. Hoy en día, si ustedes entran a la página del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el registro hay más de 100,000. Quiero explicar por qué. No necesariamente quiere decir que más de 60,000 personas desaparecieran, no es así. Los registros empezaron a comunicarse. Nosotros en la Comisión Nacional de Búsqueda tenemos el registro del primer desaparecido en el 65, que es Epifanio Áviles. Él está en el contexto de la guerra sucia que voy a tocar en un momento, pero a lo que voy es que desde el primer desaparecido hasta el día de hoy, la gente empezó a denunciar más, la gente empezó a confiar poco a poco más en las instituciones, estas madres buscadoras que llevan años buscando en fosas con palas, solas, sin acompañamiento. Por supuesto, hoy lo siguen haciendo, por supuesto, hoy siguen en su búsqueda por la verdad y por la justicia, pero ya no están solas. Hoy ya no están solas. Hoy la Comisión Nacional de Búsqueda les acompaña, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, empujando porque la Fiscalía, vaya, haga su trabajo. Creo que eso es algo importante de resaltar, que se han creado las condiciones para poder denunciar. Antes vivíamos en un ambiente de terror, donde se les estigmatizaba, donde la misma sociedad, al no comprender la naturaleza de la desaparición forzada, pues muchas veces se les estigmatizaba, se les acusaba a las propias personas desaparecidas. Creo que eso hemos empezado a cambiarlo. Y bueno, ese un poco como en el estatus de cómo encontramos las cosas. No ha sido fácil. Yo me hubiera gustado mucho que esta plática fuera un poco más como una conversación, más que solo contarles pues la experiencia. La verdad es que también no ha sido necesariamente fácil. No les vamos a mentir. Han habido personas que de manera deliberada han escondido información, se han negado a entregarla, un poco lo que tiene mucha razón el presidente cuando nos dice que pues no terminamos de llegar y ellos no terminan de irse. La verdad es que ha sido complicado, pero se ha podido. Incluso comentarles que los archivos militares del Centro Nacional de Inteligencia, de la Marina, se han abierto, o sea, por instrucciones del presidente de la República, que ha instruido al general secretario, al general almirante, que tenga apertura por los archivos, y yo soy una testiga de que lo han hecho. Hemos entrado a casi todos los cuarteles militares, hemos entrado a la información, al corazón de inteligencia de la Policía Federal, eh, eh, del Ejército, de la Marina. Son miles y miles y miles de fojas a revisar, que la verdad es que forman parte de
pues de todo este andamiaje de inteligencia que existía previo a, a la instalación de la comisión presidencial, ¿no? Incluso recuerdo que hace meses se movió, por ejemplo, mucho en medios el tema de una supuesta filtración de la comisión presidencial. Nosotros nunca hemos filtrado nada. Nosotros la información que hemos dado ha sido toda pública, ha sido entregada por el mismo titular de las Fuerzas Armadas que han colaborado hasta donde no se imaginan, nos han abierto de verdad los temas de los archivos, que es una parte importantísima de las comisiones de la verdad, lo que dicen los archivos, lo que se nombraba, lo que se hacía. Eh, y bueno, un poco en ese sentido, incluso hubo un evento hace poco del grupo interdisciplinario de expertos donde establecen el tema de la Marina, que hubieron agentes de la Marina en una de las escenas de los hechos previo a la llegada de la fiscalía. Y los medios, pues a mí me decepciona mucho que lo ponen como, y estuvieron ocultando el tema. Y fueron lo único que sacaron que estaban ocultando el tema. Y eso no es verdad. La Marina nos dio la información a la comisión presidencial, nos abrió los archivos y nosotros al GIEI. O sea, a veces también creo que es importante muchos esos espacios porque a veces los medios de comunicación, no digo que todos, pero muchas veces no logran transmitir necesariamente cómo se lleva a cabo el trabajo, ¿no? Entonces, no son noticias fáciles, no son elementos que sean pues muy digeribles necesariamente. Nosotros tratamos de elevar de tal manera el lenguaje que sea súper accesible para todos, que podamos tener este tipo de conversaciones abiertas, que no se quede en lo técnico. Para nosotros desde la subsecretaría ha sido importante que la defensa de los derechos humanos sea hoy encabezada por las víctimas, que sea encabezada por las personas que hemos construido estas visiones desde nuestras propias experiencias y no necesariamente desde la cosa técnica y académica, que es importantísima, pues, pero creo que son momentos nuevos en donde debemos de construir de manera distinta. Me regreso un poco al tema. Esto, por un lado, Ayotzinapa, ¿no? Que es esto, y bueno, muchísimo más que por supuesto yo estoy a la orden, lo que quieran seguir conversando, las puertas de la Secretaría de Gobernación, insisto, hoy sí están abiertas para desahogar todas las dudas que pudieran irse generando. Y bueno, por un lado está Ayotzinapa, que es la primera comisión de la verdad que se crea en este nuevo gobierno, pero también es muy importante para mí y es un orgullo de verdad poderles compartir lo que está pasando en la segunda comisión presidencial, en la segunda comisión de la verdad, que es un proyecto que digamos, sale de las oficinas del subsecretario Alejandro Encinas, el cual se lo propone al presidente. Esto para nosotros fue muy valioso porque era un tema que no estaba en la agenda nacional, no estaba en la agenda. La verdad es que nosotros hicimos una revisión muy intensa y para nosotros es un honor, la verdad, poder compartir los trabajos con alguien como el subsecretario Alejandro Encinas, porque nosotros lo vemos como un compañero del presidente. La verdad es que más allá de ser una persona que le ayuda en su gabinete, es un compañero que comparten además visiones y bueno, insisto, una de las propuestas que hace el subsecretario es la Comisión para el Acceso a la Verdad y el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1950 y 1990. Esto se enmarca en el periodo conocido como la Guerra Sucia. Para nosotros fue muy impactante cuando llegamos a la Subsecretaría de Derechos Humanos. A nosotros, al equipo que hemos ayudado con estas tareas, nos sorprendió mucho llegar a un edificio que se encuentra en la calle de Circular de Morelia, número 8, en la Roma Norte, en el cual están invitadísimos a poderlo conocer. Cuando nosotros llegamos, nos informan un historiador que nos ayuda
mucho a las tareas de la dirección general, que es el maestro José Reveles. Nos dice que ese edificio había sido sede de la Dirección Federal de Seguridad, que es esta policía política que en los años 60 y 70 detenía jóvenes, torturaba, este tema de las contrainsurgencias. La verdad para nosotros fue muy impactante, hicimos inmediatamente una revisión a los espacios donde torturaban en ese edificio, nadie lo sabía, la verdad es que no era algo no lo sé, que para alguien hubiera resultado importante que trabajaba en ese edificio. Llegamos y intervenimos un sitio de memoria, el cual digo, intervenimos con las víctimas, los sobrevivientes que nos ayudaron, porque además empezaron a llegar muchos sobrevivientes de la época, que empezaron a ayudarnos, empezaron a decirnos, sí, aquí torturaban, aquí en el sótano nos tenían. Fue durísimo. La verdad es que trabajar con las personas sobrevivientes de esa época de Guerra Sucia ha sido un verdadero honor. Escucharles sus experiencias, las convicciones con las que han crecido es extraordinario. Entonces, bueno, un poco, empezamos a construir, este es el antecedente de la Comisión de la Verdad. Construimos el sitio de memoria, que es un memorial. El memorial, digamos, es dentro de estos pilares que comentábamos de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un memorial se ubica dentro de las garantías de no repetición. ¿Por qué? Porque es un espacio en el cual se alojan, digamos, como estos crímenes del pasado y pues invita a la sociedad en general para que lo pueda conocer y sepa justo lo que decíamos hace rato, que esos crímenes tan horribles y horrorosos que han sucedido en la época, en este caso de los 60 y los 80 a través de los movimientos estudiantiles, culturales, campesinos y populares, pues no volviera a ocurrirse, que el Estado mexicano y ese despliegue de violencia contrainsurgente a través de la estigmatización de los jóvenes, de la protesta, no puede ser algo que podamos volver a permitir. Esta estrategia de gobierno en esos años fue represiva para muchos movimientos. Y la verdad es que también hacemos el memorial, empiezan a llegar muchos sobrevivientes, muchas víctimas, muchos familiares y a decirnos, vaya, nunca habían hecho nada en los gobiernos por el tema de guerra sucia. La verdad es que para nosotros fue muy iluminador porque nos permitió ver que casos como el caso de Ayotzinapa, que es dirigido específicamente contra estudiantes, no es algo nuevo. Y que, como dije hace rato, cometimos el terrible error de construir sobre otras violencias sin antes repararlas. Entonces, cuando llegamos a esta reflexión, cuando empezamos a conversar con personas sobrevivientes del tema de guerra sucia, es cuando el subsecretario Alejandro Encinas da la instrucción de hacer todo lo posible por sanar esa herida, esa vieja herida. Porque además es importante conocerlo. Estas fuerzas policíacas, criminales, políticas que existían dentro de estas instituciones como la Dirección Federal de Seguridad, evolucionaron y se transformaron en otras cosas. Estas violencias, estas torturas, estos métodos criminales se trasladaron hacia otros lados, hacia otros eh, eh, instituciones policíacas, incluso hacia el narcotráfico, hacia los grupos del crimen organizado. Entonces, y el Estado no tuvo control de eso. Y me parece que eso fue un grave error también en el pasado porque pues creció y creció y creció y creció la violencia del pasado reciente hasta llegar a, a lo que tenemos el día de hoy. Un poco después del memorial y de estas conversaciones y de este entendimiento y muchas reuniones con sobrevivientes y colectivos que nos vinieron a abrir los ojos, eso se los juro que fue lo que sucedió. Pues bueno, seguimos con el sitio de Circular de Morelia, que es el primer memorial que se inaugura en el gobierno de la Cuarta Transformación, en el cual pues además se realizan actividades culturales, de teatro, presentaciones de libros. Es de verdad un espacio de los sobrevivientes, es un espacio que si ellos desean hacer una presentación de un tema, están las puertas totalmente abiertas y el museo está abierto para que las personas los conozcan, escuelas, secundarias, prepas. De repente es fuerte, es duro, pero
vaya, insistimos que lo mejor es que la gente lo conozca, hacer memoria para que estos hechos tan horrorosos no se vuelvan a repetir. Insisto, están completamente invitados, nos encantaría recibirles, poderles contar cómo las atrocidades que se viven hoy y poderles compartir el trabajo que hacemos hoy en la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos para la garantía de estos. Un poco, en términos muy generales, les voy a contar de lo que va la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia. Tiene esta política de memoria del gobierno federal, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene como varios pilares, tres pilares en particular, que es el tema del esclarecimiento histórico, es, insisto, parecido al tema de la Comisión de Ayotzinapa, conocer los hechos, los procesos, las instituciones responsables que hicieron posible esas graves violaciones a derechos humanos. Otro importante también es la gestión de archivos con un enfoque en materia de derechos humanos, que es identificar, preservar, rescatar muchos archivos que además pues ya están muy viejos, muy maltratados o perdidos, y poderlos documentar y dar a conocer esos acervos documentales, así como la construcción de memoria pública, que es conocer los hechos, instituciones y procesos que hicieron posible, insisto, estos momentos terribles de la historia reciente. Se lleva a cabo el proceso de construcción del plan presidencial, que es el que le presentamos al presidente de la República desde la oficina del subsecretario Alejandro Encinas. Participaron, insisto, muchas organizaciones, colectivos, víctimas directas, familiares, sobrevivientes. Ha sido muy nutritivo la creación de la comisión. El decreto lo construimos en conjunto con sobrevivientes, con gente de la oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas. Y bueno, se llegaron a una serie de acuerdos con el presidente de la República. Debo de compartirles que fue sesiones, sobre todo las que se llevaron a cabo con el presidente, muy emotivas, porque son personas con una fortaleza. Les estoy hablando de personas de 70, 80 años, muy claras, políticamente súper formadas, que nos enseñaron mucho. Entonces, este diálogo presencial con el presidente de la República, pues se convirtió en acuerdos, ¿no? Siempre es muy emocionante estar en este momento de la historia, en cómo estos compromisos, en cómo este país por el que luchamos se aterriza en acuerdos, ¿no? Se aterriza en cosas tangibles, en documentos, en responsabilidades para el Estado. Entre estos acuerdos a los que se llegó con el presidente de la República fue la creación de un mecanismo de esclarecimiento histórico. Insisto, saber qué pasó con esos jóvenes, qué pasó con esas personas desaparecidas, con esas mujeres, con esos hombres, con esos niños. Hay estados como Sinaloa donde la mayoría de las jóvenes desaparecidos rondaba entre los 13 y 17 años. Es importante saber qué pasó con esa herida abierta que tiene hoy este país. Un llamado presidencial a testigos y sobrevivientes para que nos dieran su testimonio. Eso es importante. Eso es algo que creo que comparten ambas comisiones de la verdad. Ese pacto de silencio permanente de personas que no están dispuestas o no estaban dispuestas a hablar. Creo que de dos formas distintas. Ayotzinapa es muy reciente. El pacto de silencio que se conformó en Ayotzinapa es muy duro, es muy difícil de romper por la inseguridad que hoy siguen viviendo muchas de estas comunidades. Y en Guerra Sucia, el pacto de silencio incluso híjole, es distinto porque muchas de estas instituciones, esas viejas instituciones, esas policías políticas torturadoras y violadoras de derechos humanos, desde su lógica lo hicieron bien, lo hicieron por el Estado y lo hicieron por la nación y una serie de absurdos que eso hace difícil, digamos, el acercamiento de sus testimonios, pero no imposible. En ambas comisiones se han logrado, en ambas comisiones ha habido un llamado por parte del presidente de la República de que ayuden a la construcción de estas nuevas narrativas, de estas nuevas verdades, que más allá de ser nuevas son las verdades, es la construcción de los propios sobrevivientes. También se hizo la propuesta de una mesa de trabajo con la Fiscalía, un plan de atención victimal con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
al final son víctimas de violaciones a derechos humanos que requieren ser reparadas, que requieren ser indemnizadas. Son personas mayores que por las torturas, por las detenciones arbitrarias, sus cuerpos sufrieron pues impactos dolorosos y permanentes. Entonces, el Estado, insisto, una vez más, se tiene que hacer cargo. Mucho tiempo fueron organizaciones, fueron de otros lugares que venían, que decían, que opinaban. Hoy es el Estado. Hoy es el Estado el rector y el garante de los derechos humanos. Y creo que este es uno de los mejores ejemplos en donde la instrucción es hacerse cargo, ¿no? De las instituciones dentro de los mecanismos ordinarios y como estos dos mecanismos extraordinarios para poder resolver estos problemas. Otro, bueno, un poco el tema de la apertura de archivos que hablábamos hace rato, un plan de búsqueda, este es también un reto enorme con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en el cual ya se está avanzando mucho en el plan de búsqueda para estas personas desaparecidas en los años 65, 90. Bueno, y como les contaba, pues bueno, también está este plan especial de búsqueda que es encabezado, por supuesto, por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es la doctora Carla Quintana. El Plan Espacial de Reparación, que es el de víctimas, encabezado por la maestra Yuriria Rodríguez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entre lo que les decía de la ley de memoria, pues bueno, no solo es la ley de memoria, son las acciones para la memoria y las garantías de no repetición. Estamos bueno, a ver, es encabezada esta por el titular de la subsecretaría, que es en este momento el subsecretario Alejandro Encinas, y esta es una parte muy bonita porque, insisto, no solo es la ley de memoria, es también poder incorporar estas narrativas y estos hechos tan horrorosos y terribles a los libros de texto, por ejemplo. Es importante que las nuevas generaciones lo sepan, es importante que los niños y niñas sepan qué eso pasó para que no vuelva a suceder. Y bueno, están otros dos mecanismos que son súper importantes, que son los que más van a ver próximamente en acción todos, pues, pero estos, lo voy a decir por qué. Uno, porque es, digamos, estos tres que les acabo de decir, búsqueda, reparación y memoria, los cargamos, por supuesto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, sus órganos desconcentrados y descentralizados. Pero estos dos, que es el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, que si bien la subsecretaría y la secretaría técnica que se radica en la oficina en la que nosotros hoy ayudamos, es encabezada por 5 personas independientes que las escogieron en conjunto las víctimas, los sobrevivientes, la oficina del alto comisionado. Fue un ejercicio abierto, plural, que son personas que van a ayudar a las tareas, ¿no? Les voy a dar los nombres, es la doctora Eugenia Alier, el maestro Abel Barrera, el maestro David Fernández, la maestra Aleida García y el maestro Carlos Pérez Ricard. Es súper interesante el equipo porque además son visiones súper distintas desde distintos espacios que tienen hoy un equipo importante que la subsecretaría ha proporcionado. Este es importante, colegas, también esta maquinaria se construye, sí, por supuesto, de la voluntad política, de esto, de esta petición hasta en abstracto que tantos años gritamos y tantos años pedimos, que es la voluntad política. Hoy existe, hoy está y hoy está reflejada en la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas. Pero por supuesto, todo esto requiere un andamiaje importante para que las cosas caminen. Presupuesto, espacios, coordinación interinstitucional. Todo esto se ha dotado a la Comisión de Guerra Sucia. Hoy los equipos tienen un equipo de personas que les están ayudando en este momento de 20 personas. Se va a ampliar todavía más. Es importante también dar a conocer eso. Y bueno, el último, que es el Comité para el Impulso a la Justicia, este es súper importante. Mi formación es abogada, y entonces todo lo que sea justicia a mí me parece que es importante tener ahí como mucho en el radar y mucho el foco puesto. Este Comité de la Justicia impulsará pues también la posibilidad de que en la Fiscalía General de la República se aloje una oficina en donde se puedan revisar los casos de guerra sucia.
Aquí nos están ayudando 3 expertos también extraordinarios, que es la doctora María Ángela Buitrago, que también es parte del GIEI, que bueno, Ángela es, híjole, es de las mejores abogadas en todo el continente. Está el maestro Carlos Pérez Vázquez, que tiene una formación de años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene muy bien el tema constitucional de derechos humanos, y el maestro Fabián Sánchez Matus, que tiene toda la vida en el litigio estratégico, que también ha ayudado mucho a las tareas. Entonces, bueno, son un montón de instituciones. El Archivo General de la Nación, no quiero dejar de nombrar el Archivo General de la Nación, que son de verdad expertos y expertas en el tema de archivos, que bueno, era para que supiéramos de ellos todo el tiempo. La verdad es que han sido muy colaborativos. Su sede está en el ex palacio, la cárcel esta de Lecumberri, y ahí pues todo el tiempo están revisando archivos. Ha sido un trabajo, la verdad, bastante intenso. Ha sido trabajo que yo creo que va a tener muy buenos frutos. Hoy contamos con el respaldo de los sobrevivientes y las víctimas. Eso no hay con qué agradecerlo, no hay con qué retribuirlo más que nuestro trabajo y nuestro mejor esfuerzo. Ahí es muy importante que sepan una cosa. Todos los decretos presidenciales duran hasta que dura el presidente. Entonces, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Para el tema como tal de la Comisión Presidencial de Guerra Sucia. Por supuesto, Ayotzinapa corre el mismo tema, pero bueno, como les decía, fue el primer acto de gobierno, y esta de Guerra Sucia se implementó por el presidente, se publicó en octubre, y se llevó la primera sesión por el presidente en la ciudad de Chihuahua en diciembre de 2021. Entonces, para hoy tenemos poco tiempo, 2 años y cachito. Es importante seguir sumando el consenso ciudadano sobre la importancia de los trabajos de la comisión, acuerpar los trabajos de la comisión. Eso no es una tarea fácil. Alguna vez nos decía el presidente en una reunión en alguna de las comisiones, que el mayor reto iba a ser organizarnos, porque uno de los mayores retos de la humanidad siempre ha sido ese, organizarse y ponerse de acuerdo. Las víctimas son y serán desde el inicio de los trabajos hasta el día último que podamos entregarles los informes respectivos y las cuentas respectivas, son el centro. Esa es una visión que el subsecretario Alejandro Encinas se ha dedicado a imprimir en el equipo. Y bueno, insisto, no es fácil. Yo estoy muy contenta de poderles compartir toda esta información, insistir en invitarlos. No es fácil vencer las resistencias institucionales a las que nos enfrentamos. El elefante reumático de verdad es pesado, pero para mí es importante compartirles que hay grupos de personas igual de necias en querer cambiar algo en este país en materia de derechos humanos. Estamos a su disposición, estamos a la orden, por supuesto, de preguntas, de lo que vayan necesitando. Insisto, este tema de los testimonios también es importante. Si ustedes saben de personas que puedan sumar sus trabajos, yo me pongo a la orden. Estoy muy entusiasmada ahora después de platicarles los trabajos que los equipos de la subsecretaría y de otras instituciones ayudan para estas comisiones, pues poder escuchar esta parte más técnica y más desde otros espacios de la doctora Tania, que nos acompaña. Y pues bueno, eso creo que de principio es en términos generales en cómo estamos en este momento en las comisiones de la verdad en este país, y por el momento creo que concluyo aquí. Muchas gracias.